La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Para mí, hacer películas es un constante planteamiento y revisión de cómo vivir la vida, de cómo quiero vivir la vida. Y por eso siento que es un trabajo profundamente espiritual. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Al pensar que hay una sola manera de hacer cine o hay una homogeneidad en la industria o en la manera de hacer un documental tiene algo como de discriminatorio de la mayoría de las personas, ¿no? En este episodio se habla de la necesidad de cuestionar la formación cinematográfica y los paradigmas que allí se instalan. Nail Satal es un cineasta y artista visual chileno-norteamericano cuyo trabajo ha comprendido largometrajes, cortometrajes, videoinstalaciones y obras de realidad virtual. Junto a Joaquín Cosiña y Cristóbal León, fundó en 2009 el colectivo Diluvio, con el que han creado obras de ficción y animación fuera de los estándares tradicionales de producción. Su ópera prima, Lucía, se estrenó en San Sebastián y su segundo largometraje, Rey, obtuvo el premio especial del jurado de Rotterdam. Allí regresó recientemente para presentar su nuevo largometraje, Animalia Paradoxa. Por otro lado, Elena Pardo es una artista y cineasta mexicana que ha explorado formatos como la animación, el documental, la videoinstalación y el performance. Es cofundadora del Laboratorio Experimental de Cine LEC, con quienes ha trabajado por más de 10 años en la divulgación, producción y programación de cine experimental en formatos fílmicos. Su más reciente trabajo, Nanacatepec, codirigido con Azucena Lozana, se estrenó en el Forum Expanded de la Berlinale. Niles y Elena se reúnen aquí para hablar de la experimentación como una forma natural de aproximarse al cine y reclaman que sean aceptadas nuevas formas de crear. Aquí me trajeron el mezcal para empezar la Muy bien. en estilo. Yo tengo un té, yo tengo un tecito, pero ¿sí? ¿Te dieron mezcal de verdad? No. Lamentablemente. Ya me estaba dando envidia. Tengo en casa la botella que me diste en DF el año pasado. Híjole, apenas Está- te aguantaste mucho para abrirla. Sí, la guardé para tomarla con una... O sea, estaba esperando una ocasión apropiada y finalmente dije, ya, sí, ha pasado mucho tiempo, voy a tomarla. Ya, pues, buenísimo. Y qué interesante modalidad esto. Estoy mirando una pantalla grande y aquí estás tú. Pero qué bueno, qué gusto verte acá hace tanto tiempo. Pues ya la última vez en un festival. En A ver Ficunam. cuándo. En En Ficunam. Así que Sí. nos tocó ser jurados el año pasado. Sí, el año pasado. Y me acuerdo que me quedé como todavía rondando en la cabeza la proyección que vi de un colectivo a que perteneces en México. Hicieron una proyección ahí en el festival, en una charla, un performance como con varios proyectores, proyectaron como resultado, me parece, de algún taller o fue simplemente como el trabajo de una variedad de trabajos de tu colectivo y me encantó, me encantó. En 16 Ya. milímetros, Super 8. Pues sí, es que, bueno, yo pertenezco ahí al colectivo que se llama Laboratorio Experimental de Cine, acá en México. Ajá. Y pues nos hemos dedicado un poco a eso, pues a darle vida a los equipos y películas en su formato original, en 16 sobre todo, y 35 a veces, y Super 8. Y bueno, son las herramientas que aprendimos a usar, yo creo, nosotros en la escuela por la edad que tenemos. Entonces, pues más bien son las herramientas que nos sigue gustando usar. Y pues sí, ahí en Ficunam, es que el año pasado cumplimos 10 años de que Claro, sí. se fundó este colectivo y entonces nos invitaron como para celebrar el aniversario
Sí, sí, en habían ese- varias personas ahí del colectivo, sí, me acuerdo. Episodio 5. El cine bajo sospecha. Alone. On this rock, everything was alive, and you were alive. You were alive in many bodies, and your bodies were beautiful. All of your bodies were beautiful. But in these bodies, you drank of the waters of forgetfulness, and you lost yourself. You wandered in the wilderness, naked and alone, and hungry and sad. Do you remember? Acabamos de escuchar un fragmento de Vita Nuova, de Nail Satala. Me identifico contigo en los trabajos que he visto. Es este tipo de animación que no es la animación como perfecta de movimiento, sino que es como más quizá revelando el proceso, ¿no? Cómo es la ilusión de la imagen en movimiento, ¿no? O sea, como este pequeño glitch que hay, pues a mí me gusta mucho porque es como, a ver, te muestra el proceso, no sé, me gusta. Entonces, sí, ahora pues yo también tuve así como el gusto de ver tus películas que nunca había visto, solamente la de Ficunam del año pasado, que me gusta mucho, y como que ahí sí sentí que había como una coincidencia de tal vez en las maneras de trabajar, pero pues no sé, quizá cuéntame tú también un poquito cuáles son tus procesos. Yo estudié pintura y fotografía fija como procesos químicos y pintura también. Y desde eso empecé a adentrarme más en la imagen en movimiento. Me di cuenta que estaba en mi habitación cuando estaba estudiando en la universidad, tenía lleno de fotografías que había sacado en 35 milímetros y revelado y todo, muy laborosamente, y había sacado estas secuencias de movimiento, como una persona mirando, girando su cabeza, una persona caminando. Y me di cuenta, yo no había estudiado cine ni, por ejemplo, cronofotografía o estas cosas como que aprendí después. Y que me di cuenta que estaba de alguna forma haciendo cronofotografía, estaba como trabajando en una era, o estaba intentando como simular el movimiento de alguna forma. Y eso me fascinó y pensé, esto quiero también hilar con sonido. Yo estaba tocando en muchas bandas, como pensé que iba a ser músico en realidad, pero me di cuenta que el cine era este lugar donde confluían justamente estos lenguajes y estas posibles prácticas de cómo trabajar. Y por eso yo creo que desde el trabajo cinematográfico nunca me interesé en el formateo o las convenciones, tanto a nivel de producción como metodologías de cómo se hace una película, a las convenciones estéticas y narrativas, que creo que están muy, muy vinculados. Siempre me interesé y fue muy natural trabajar en el cine como uno trabaja en una banda, como estar en un garage tocando música con amigues y poco a poco, con la práctica misma, con el tiempo y con estar siempre jugando con máquinas y con cosas y procesos, ir viendo cómo se construye, cómo músicos hacen un álbum quizás y terminan escribiendo canciones y dando coherencia a esas canciones en un álbum, pero sin tanto quizás, bueno, cada persona trabaja de su manera, pero me interesaba mucho este espacio como de garage o de taller, un poco, de tener un lugar donde ir y juntarse con algunas personas. Y eso es cuando yo llegué a Chile, terminé trabajando y conociendo a dos que ahora, o sea, formamos Diluvio juntos, que empezó como un colectivo con Joaquín Cosiño y Cristóbal León, que también eran dos artistas que no habían estudiado cine tampoco, artistas plásticas. Y los tres de nosotros empezamos a hacer cortos y películas de esa manera. Y eso chocó mucho con el mundo de cine en Chile en ese momento. Como ningún productor quería trabajar con nosotros. Nos pedían guiones, nos pedían ver como todos esos materiales y dossiers como de lo que uno usa para postular a fondos y todo. Y no teníamos nada de eso. Y nosotros terminamos formando nuestra propia productora para que pudiéramos postular a fondos nosotros y producir nuestro propio trabajo. Y hasta el día de hoy trabajamos de maneras muy distintas, como dependiendo de cada película, pero sí
tenemos espacios de taller donde vienen muchas veces estudiantes en práctica de las clases de cine que yo hago. Por ejemplo, en Santiago termino trabajando mucho, la mayoría de las películas que hago ahora termino haciendo con los estudiantes que vienen para hacer práctica al taller, y llegamos todos los días a trabajar. A veces hay un planteamiento, a veces no. Hay un planteamiento muy claro de qué es lo que vamos a hacer ese día, pero vamos trabajando y vamos como creando la película como ladrillo por ladrillo, pieza por pieza. Y esa forma de trabajar me encanta. Yo creo que es un acto, para mí es un acto tanto político como estético también. Y no sé si cómo sientes tú con tu forma de trabajar, Elena, como si hay un aspecto político a la raíz de la necesidad de experimentar o de tu forma de trabajar en el cine. Sí, pues hay una postura al decir, no nos vamos a esperar a que alguien nos diga que sí, o que nos den un fondo, o que se nos valide de alguna manera para hacer lo que queremos hacer en la manera en la que la queremos hacer. Al pensar que hay una sola manera de hacer cine, o hay una homogeneidad en la industria, o en la manera de hacer un documental, o de un X o Z, tiene algo como de discriminatorio de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, si no sabes escribir de cierta manera, si no sabes hablar de cierta manera, si no puedes imaginar algo o sea, entonces estás fuera. Como que no podrías, no puedes entrar a nuestro club porque no tienes estas herramientas que además se tienen que obtener en unos ciertos lugares, o sea, y no está necesariamente al alcance de todo el mundo, aunque quizá ahora sea un poco más fácil. Pero no es tanto el punto, sino es decir, a ver, ¿desde dónde yo me imagino que se puede contar una historia? ¿Con cuál es mi lenguaje? ¿Qué pienso yo que es una estructura? ¿Qué pienso que yo es una narración? ¿O cómo se cuenta una historia? Todo eso es como algo que hay muchos universos donde hay diferentes respuestas para esas preguntas. Yo voy mucho a dar clases a un proyecto que se llama Campamento Audiovisual Itinerante en Oaxaca, y es un proyecto que surgió desde Guelatao por un grupo de jóvenes que querían hacer como un proyecto de formación de cine, pero desde lo comunitario para su comunidad, o sea, para las personas que están en esa región. Y como que fue un proceso muy interesante porque algunos de ellos habían estudiado cine fuera, en Guadalajara o en otras ciudades, y luego regresaron. Entonces, en un inicio como que el planteamiento era muy seguir los pasos que ellos habían aprendido en la escuela, a lo mejor, ¿no? O sea, un poco, vamos a aprender guión, vamos a aprender... Pero creo que con el tiempo fue haciéndose quizá necesario como abrir eso, o sea, como... Ok, sí, así se hace un guión, pero ¿cómo tú te imaginas que se cuenta una historia? Porque o sea, podría pasar, por ejemplo, que alguien que sí sabe escribir, porque a veces, por ejemplo, era un ejercicio entre varias personas y entonces se tenían que poner de acuerdo cuál historia se contaba, ¿no? Y entonces de pronto podía ser posible que la historia que se terminaba contando era la que estaba escrita en un formato de guión. O sea, ¿por qué vamos a contar esta solo porque está escrita de esta manera? Claro, claro. Se podía dejar afuera ideas que simplemente por no estar escritas en una manera se descartaban, ¿no? Entonces, no, a ver, lo que estás contando está interesante, pero ¿cómo te lo imaginas? A lo mejor lo dibujas, a lo mejor lo cantas, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, como sí, rascarle a nuestro propio ser y decir cómo yo, ya sea en lo personal o como comunidad o como tal, creo que me puedo narrar o puedo narrar esto o puedo... Entonces, bueno, yo creo que desde ahí hay algo bastante político, quizá que con el tiempo lo vas pensando más, ¿no? A lo mejor inicias solo como a lo mejor un acto ahí medio de rebeldía, decir, pues yo voy a hacer mis películas. Pero con el tiempo te vas dando cuenta, no, pues eso tiene una razón, ¿no? Como sentirse excluido. Yo creo que es político y profundamente político en el sentido... Uno se da cuenta que tiene que aprender a valorar su propia visión de las cosas. O primero, como desmantelar la visión que uno tiene, porque uno se da cuenta que ha recibido alguna educación desde otros, desde otra estructura. Y entonces hay un cuestionamiento primero que sucede ahí, para mí, por lo menos, que hay como primero un cuestionamiento. ¿Por qué estoy aprendiendo las cosas de esta manera? Como ¿quién tomó estas decisiones? ¿Quién encontró que de esta manera estaba bien? ¿Y a quién sirve también? ¿Quién sirve que esto funciona como funciona?
porque el hecho de que este sistema está andando y sigue funcionando es porque está beneficiando a alguien o un grupo de personas, ¿no es cierto? Hay un lucro acá, porque me parece que el cine está funcionando muchas veces en estos términos, como es un proceso muchas veces muy costoso. Entonces tiene que, y también la red de distribución, cómo funciona, mantener las plataformas, los cines, etcétera, etcétera. Hay un sistema de lucro instaurado que quedó naturalizado, de que las películas tienen que quedar de una cierta manera dentro de un cierto marco para que sean exhibibles, para que sean consumibles también. Y yo creo que primero hay como un cuestionamiento a eso, como una toma de conciencia acerca de eso y decir, a ver, como, ¿por qué es así? ¿Quién está, qué es lo que está operando acá? Y en ese cuestionamiento, desmantelar quizás estereotipos, prejuicios, cosas de la propia mirada, conceptos y estructuras de pensamiento de uno mismo. Y finalmente un proceso que tiene que ver con aprender a valorar, centrarse en uno mismo, no por un tema egoísta, pero por un tema más bien, digamos, como... ¿cómo decirlo?, regional, como una cosa como de decir, mi experiencia idiosincrática y única de la vida tiene valor como persona, como humano, como ser humano. Y por lo tanto, como artista, como persona que trabaja con herramientas artísticas, con imágenes y sonidos, necesito encontrar el valor de mi propia mirada y de mi propia forma de escuchar la realidad y hacer películas desde ese lugar. Y yo creo que cuando sucede eso, por lo menos me ha pasado a mí, es como tomar tantos pasos hacia atrás hasta finalmente poder tomar un paso hacia adelante, que uno comienza y mira por alrededor y decir, como todo es nuevo aquí de alguna forma, y ahora qué hago, como qué puedo hacer, ¿sabes? Porque no hay un mapa aquí, entonces. Y si no hay un mapa de cómo yo debo hacer este proceso debiera respetar mi forma, debiera ser orgánica a mi forma de vivir también, las historias que yo quiero contar, las imágenes que quiero mostrar y sonidos que quiero hacer sonar, debieran tener sonido y debieran sentido y debieran nacer desde mi realidad, no desde una realidad de otra persona que yo he aprendido en tal escuela o tal lugar o desde tal estudio, ¿no? Y eso yo creo que es tan básico también, es tan obvio, yo creo, pero también por alguna razón el cine está tan escondido detrás de tantas capas de funcionamiento que cuando yo hago clases también acá en Santiago y es una cosa que veo una y otra vez con estudiantes que llegan con todos estos conceptos implantados que vienen cargando como un bagaje, ¿no? Que funcionan para algunos, pero que para la mayoría no funcionan en realidad. Están intentando adaptarse a un sistema que no tiene nada que ver con su realidad y su forma de vivir en Chile, ¿no? Es tan evidente eso. Es tan evidente que ese sistema viene desde otro lugar, realmente, ese planteamiento, siento yo. Sí, yo creo que muchas veces esto que dices, ¿no? Que tener ese bagaje ya tan integrado hacia a tu sistema, pues más bien para muchas personas se vuelve una limitación, ¿no? O sea, como que te sientes incapaz de decir, no, pues es que yo no sé, por ejemplo, yo no escribo guiones, ¿no? Entonces pues yo me siento incapaz. Entonces, pues hasta que llegué un día en que dije, bueno, pues no, yo no escribo guiones y no es que tenga que aprender a escribir guiones, más bien voy a hacer lo que puedo, o sea, voy a hacer las cosas en la manera que para mí hacen sentido, ¿no? Pues yo voy entre filmando, editando, regreso, no sé qué, luego tal, o sea, como que se va construyendo de otra manera desde, o sea, que yo la entiendo y me hace sentido y termina viendo una pieza, como sea, ¿no? Y ya, y tener confianza en que eso también está bien, ¿no? O sea, pero agarrar esa confianza o tomar esa confianza también cuesta trabajo, así como tú dices, bueno, sí. Hay quien se sienta más seguro para hacer ese trayecto, ¿no? De dar unos pasitos atrás y luego sentirse perdido y no tener un mapa y no tener una referencia muy clara de lo que vas a hacer y sobre todo de lo que va a quedar.
que está bueno, como por ejemplo lo que platicas del estudio donde vienen otras personas a trabajar, o sea, porque esa manera de sentirse acompañado también en un proceso que no tiene un lugar fijo de llegada, pero que es muy importante el proceso, eso está increíble, ¿no? Y quizá también nosotros intentamos armar eso, aunque de otra manera acá con el LEC, a través de talleres, cosas más quizá específicas como talleres, pero es eso, como que sentirse acompañado, uno en los procesos de aprendizaje, ¿no? Que también como la formación es una experimentación continua, ¿no? O sea, porque tú, sí, por ejemplo, esto que te platicaba del campamento audiovisual itinerante, fue un proceso de experimentación sobre la formación en cine. O sea, como que empezaron con una idea y la fueron modificando hasta llegar a algo que les hiciera realmente más sentido, pero nunca estuvieron cerrados a decir, no, es así. Entonces, bueno, en Guelatao hay una historia larga de lucha y de defensa del territorio, y hay como una historia de radios comunitarias, televisión comunitaria. Entonces hay mucha fuerza, mucha capacidad de adaptación a algo nuevo que integran a su lucha, o algo que toman de otro lado, o algo que lo toman y lo hacen otra cosa. Por ejemplo, la televisión comunitaria que hicieron en su momento, pues era como darle una vuelta, ¿no? O sea, apoderarse de una antena abandonada casi, y de ahí, bueno, en la Sierra Norte de Oaxaca. Y de ahí hacer otra cosa con ese objeto y esa tecnología, ¿no? Entonces, pues es un lugar que para mí que he aprendido mucho de ir, según yo, a dar algún taller. Pues más bien yo he aprendido un montón de cómo se organiza, cómo se hace. Otra mentalidad así del hacer y del hacer en comunidad o en conjunto, que me hace más sentido, por ejemplo, para hacer cine, ¿no? No hay un lucro específicamente al final como deseo, sino más bien como un aprendizaje durante el proceso del hacer. Lo que está al centro ahí de un taller, yo siento igual, que estoy dando hartos talleres en los últimos años, y uno aprende, yo siempre siento que uno aprende tanto cuando uno intenta proponer el espacio de aprendizaje. Es decir, lo que está al centro acá no es el resultado de una película pulida que tiene que distribuirse. Lo que está al centro de esto es aprendizaje, y es colectividad, es nutrirse de nuestras propias experiencias e ideas y creatividad, y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Y proponer un espacio así que sea relativamente ordenada, pero que también es posible navegar y que existe cierto caos dentro de eso. Yo creo que es como un aprendizaje de cómo hacer películas, en realidad, de cómo vivir también. Para mí, cómo hacer películas es una constante como planteamiento y revisión de cómo vivir la vida, de cómo quiero vivir la vida. Y por eso siento que es un trabajo profundamente espiritual para mí, y también es un trabajo que tiene que ver, que está profundamente vinculado a la educación también, y formas de enseñar. Y eso de por sí, entonces, tiene que ser subversivo, tiene que provocar y tiene que tener una inquietud y una sospecha profunda sobre miradas y estructuras hegemónicas. Entonces, la idea de que uno tiene que aprender un sistema de trabajo o trabajar dentro de un marco es de por sí un planteamiento independiente del contenido de esa película, ¿no? Porque Godard hablaba de esto mucho, de la diferencia de una película política y una película de contenido político. Y esto siempre me quedó como muy fijo en la cabeza. En particular, una entrevista que él dio, que yo vi en YouTube en algún momento. Es una entrevista del año 1974 o algo así, donde Godard está hablando de una película que él recién hizo en ese momento, y estaba criticando, que tenía que ver con una protesta, una manifestación que sucedió, un paro en una fábrica, y que él estaba criticando también la película de un colega que había hecho una película de izquierda, y que él estaba criticando a este colega de cómo él trabajaba,
¿no? Y marcaba esta diferencia, como la diferencia de ser una película política y de contenido político. Yo creo que esto para mí es una cosa que he seguido como pensando y reflexionando mucho, y que cuando uno agarra una cámara y mira y plantea filmar algo, inmediatamente es lo que gatilla en uno reflexión, siento yo. Y Godard planteaba esto de que una película política es, por ejemplo, una película filmada por un trabajador en Super 8, en este momento en los años 70, en la playa, sus vacaciones con su familia. Eso es una película política, ¿no? Como una película de contenido político, es una película que tiene algún tipo de narración o narrativa, contenido narrativo acerca de algún tipo de lucha política, ¿no? Y esa película no es necesariamente política. Esa es una película que tiene que ver con política, pero que puede estar hecho en estructuras hegemónicas de producción masiva y capitalista. Y eso en realidad no está subvirtiendo nada. Está simplemente ayudando a transnacionales a siguiendo lucrar, y además una especie de propaganda para su propia imagen, para que estas transnacionales parecen así liberales y buena onda y subversivas, cuando en realidad no son. Pero una película política es un trabajador que filma lo que él o ella puede acceder a filmar. El trabajador no puede filmar en la fábrica, él no puede filmar su propio trabajo, no puede filmar en su espacio de trabajo, lo echan. Entonces, ese planteamiento creo que es fundamental en el cine, esos tipos de planteamientos. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Nailsa Atala y Elena Pardo hablan de algunas de sus películas favoritas. Bueno, para mí fue muy importante tomar un taller de cine hecho a mano con Naomi Uman, y que eso fue lo que me dio para mí, me abrió una ventanita así que fue súper importante para mí, de decir, se puede hacer cine de esta manera, tal. Entonces, para mí, una película que ella nos mostró suya ha sido muy importante, que es una que se llama Leche. No sé si la conoces. Ok, no la conozco. Vivió con una familia acá en Aguascalientes, que viven en el campo y tienen vacas y ellos se dedican a producir leche, ¿no? Pero es más bien un poco la historia de esta familia, o el estar ahí con ellos y convivir con ellos y lo que ella vivió ahí. Pero pues tiene una hechura, no sé si conoces el cine de Naomi Uman, tiene una estructura distinta en cuanto a documental, digamos, pero al final entiendes ese espacio y la relación que ella tiene con esa familia. Y pues para mí fue la filmó con una cámara de 16 en blanco y negro, luego ya lo revela y hace todo el proceso, ¿no? Ok, súper, lo voy a ver. Como que esa para mí me abrió así un universo de posibilidades, digamos. Sí, pensando en una película así que me gatilló mucha inspiración y me voló la cabeza, era la película Fausto de Jan Svankmajer, que es una película, un largometraje que yo vi una vez. Yo creo que tenía como 19 años por ahí, y la vi en un festival de cine en Chicago. En ese momento estaba de viaje ahí con un amigo que estaba viviendo ahí. Yo sabía muy poco de cine fuera del cine industrial. Entonces, cuando vi Fausto de Jan Svankmajer, yo estaba estudiando arte, de hecho, estaba estudiando pintura en ese momento, y esa película es muy surrealista, utiliza títeres de madera como de tamaño persona, títeres pequeñas, está filmada con live action, con títeres, está filmado con actores
de carne y hueso, es como una obra de teatro dentro de una película, ¿no es cierto? Donde hay títeres y humanos y hay stop motion también, hay animación. Es un mundo volátil que se transforma, donde los objetos también pueden cobrar vida, donde claramente hay referencias a alquimia y a procesos alquímicos, a una especie de transferencia de conciencia encima de objetos. Hay un cuestionamiento también, siento yo, en esa película de lo que es un objeto y lo que es una persona, lo que es una representación de una persona y lo que es una persona. Por ejemplo, la diferencia entre un títere y una persona. Tú ves a Fausto, el actor, ponerse un traje de títere, sacar uno, ¿no es cierto? Entonces está lleno de planteamientos así que para mí fueron como fundamentales para pensar el cine desde el inicio, como ¿qué es la representación de una persona? ¿Qué es la imagen de una persona en el cine? De alguna forma estamos está el riesgo de convertir personas en íconos constantemente, siento yo. Y también una curiosidad y un sentido lúdico y surrealista y libre de transitar entre técnicas y formatos, ¿no? En una secuencia filmada vemos stop motion, pixelation o cronofotografía, vemos disparos de cuadros, vemos filmando live action 24 cuadros por segundo, vemos un actor ponerse un traje de títere y después con cuerdas ser manipulado, ¿no es cierto? Y después sacar eso y poder mover libremente. Vemos un objeto cobrar vida y mover libremente. Entonces está lleno de un sentido muy lúdico y muy sofisticado y muy profundo a la vez. Y esa especie de transitar entre formatos y lugares, esa forma de transitar también entre lo infantil y cierta profundidad del pensamiento, me parecía fascinante. Y me sigue gatillando mucha inspiración. Pues ya me hiciste pensar en los hermanos Coen, que es como de las también quizá inspiraciones para mí. Bueno, después de ese taller con Naomi Uman, ella me presentó con una animadora mexicana que se llama Lourdes Villagómez y estuve trabajando con ella. Estaba haciendo unos talleres de animación para terminar su película, que es muy, muy linda, se llama Síndrome de Línea Blanca. Pero en esos talleres con ella yo mostraba a los alumnos muchas películas de animación que yo no conocía, esta posibilidad otra de la animación también, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues yo conocía las caricaturas que ves normalmente en la tele y ya. Y nunca había visto esta posibilidad de este universo así inmenso de dar vida a objetos inanimados, ¿no? Y entonces, entre yo creo que las cosas que vimos, pues están las películas de los hermanos Coen y me acuerdo mucho de la calle de los cocodrilos. Pues no sé, me voló la cabeza ese universo como de muñecos y cosas y no sé, como no necesariamente para mí en ese momento entendí como de qué iba, pero me voló la cabeza simplemente lo que vi en movimiento ahí y tal. Y eso pues sí fue algo que me impulsó a decir, bueno, o sea, yo quisiera también hacer eso, ¿no? Quisiera hacer mover las cosas. Y ese yo creo que es el cine que a mí me gusta ver, como que me dan ganas de hacerlo también. Así que digo, ay, sí podría, ¿no? Yo creo que sí podría. Y que te lances a decir, bueno, a ver, voy a conseguir dónde cuelga una cámara, o sea, sin tener el conocimiento que digas, ¿cómo se hizo? ¿Cómo lo movieron? Y entonces empezar a investigar y conseguir y colgar en tu casa y romper. Pues sí, ese es el cine que yo creo que a mí me da como así gustito en el corazón. Es cuando te impulsa a ti mismo a hacer, a imaginar, como que te moviliza de alguna manera, ¿no? Eso me gustó de esas películas que vi de animación en esos talleres. Me encanta eso, como películas que te movilizan. Eso para mí es esencial. A veces son incluso películas que no me gustan tanto, pero terminan movilizándome y me doy cuenta después. Pero una segunda tendría que ser Jan Dillman, de Chantal Akerman, de una película que Chantal Akerman hizo como creo que el año 75, por ahí, en Bélgica, con la
actriz Delphine Seyrig en Bélgica. Esa película, que es una película muy larga, es como una película de duración épica, como El Padrino, como Lawrence of Arabia, una película épica de 3 horas, pero es de una cotidianidad y de una simpleza. Es todo lo contrario de una épica y está filmada principalmente en un departamento. Hay algunos exteriores y también otros lugares donde filma, pero la mayoría de la película está planteada en un solo departamento donde vive una mujer con su hijo, pero principalmente vemos a esta mujer, la protagonista, Jeanne Dielman, toda la película, y verla en sus prácticas y su rutina diaria cotidiana, ¿no es cierto? Donde va desde pelar, como una acción como pelar papas o hervir agua para hacer fideos o arroz o papas o lo que está cocinando, pero que es una película profundamente política, es una película muy subversiva y que tiene que ver con el narrativo y una estructura y una estética narrativa se une profundamente con una estética visual y un planteamiento visual y sonora. No sé, después investigué un poco más de esa película y Chantal Akerman era muy joven, era uno de sus primeros largometrajes que hizo, creo que tenía como 20 y tantos años cuando hizo esa película. Es un planteamiento feminista también, con un grupo de mujeres. Hicieron la película enteramente con una producción de mujeres en todos los cargos, que es lo que dice Chantal Akerman, que en esa época en Bélgica, en los años 70, era difícil conseguir todos los roles artísticos y técnicos, pero fue un planteamiento como muy claro, político de ella. En esa película, desde la producción, cómo está planteada, desde el guión, desde el planteamiento del mise-en-scène, de cómo está encuadrada la película, de la duración de la película, entendiendo perfectamente que el cine es un arte de movimiento y de tiempo. Entonces, es como, para mí, Jeanne Dielman es una película que llega a las raíces, como que toca las raíces y te hace como remover y reflexionar sobre lo que es el cine, realmente. No la he visto, la tendré que ver. Maravillosa. Estoy pensando ahora en una película que vi recientemente que se llama Acción Directa, Direct Action, que estrenaron Ben Russell y Guillaume Caillou. Trata sobre un aeropuerto que se quiso hacer en Francia, en un lugar, y la comunidad alrededor impidió que se hiciera ese aeropuerto porque pues eran tierras que no estaba esa comunidad dispuesta a que ahí le pusieran un aeropuerto. Y entonces, hubo una bronca ahí con el asunto y se establecieron unas personas en ese espacio para defender el territorio, digamos. Se estableció una comunidad ahí para estar en el territorio y que no fuera ocupado para esa otra finalidad. Y entonces ya tiene un tiempo que pasó esa situación y entonces ellos se acercan a ese grupo, que pero además es un grupo muy político, muy aguerrido, y entonces es pues una serie también de negociaciones para entrar a ese espacio y cómo se puede entrar y cómo se puede producir y cómo se va a trabajar y tal. Pero a mí me gustó mucho porque yo también me lo pregunto mucho, y cuando hice este proyecto sobre la minería, cómo representar una situación así de conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que habría que mostrar o ver o compartir? Y a mí me pasó que en una de las comunidades que fui, las personas me decían, no, yo no quiero platicar sobre la mina. Yo quiero platicar sobre lo que estamos construyendo y por qué es importante eso que estamos construyendo, y no necesitamos la mina, porque estamos construyendo empresas como empresas comunitarias, digamos, proyectos comunitarios que nos dan ingresos. Y entonces lo que nos ofrece una mina, que es supuestamente una economía, no sé qué, no nos hace sentido. Entonces no queremos platicar sobre la pelea en sí, que es legal, que es física a veces, que implica muchas violencias. Nosotros queremos hablar de lo que sí hacemos, de lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, lo que vale la pena defender. Y entonces creo que en esa película hay algo, se respondieron de una manera distinta esta cuestión, ¿no? De cómo representar algo de esa, que surge o se origina de un conflicto muy violento, y qué es lo que nos quieren mostrar de eso. Y entonces me gusta mucho la manera de abordarlo, que es más
la cotidianidad más que otra cosa, o sea, más que los golpes más que la espectacularidad, ¿no? O sea, sí. Evitan la... Sí. Y lo que es esta lucha es esto. Y es duración, y es paciencia, y es construcción, y es relaciones, y es como otro universo, ese movimiento de defensa, pero que luego se establece como una comunidad, es algo muy distinto a espectacular. Conversé con eso, ¿no? Mientras lo veía, porque estaba yo también pensando en estas ideas y me generó como una conversación todo el tiempo de la película, como que me hacía pensar en los procesos que yo había pasado antes. Me gusta también eso de una película, cuando te genera una conversación con la película, como que te abre, te está hablando, ¿no? Te está hablando y te estás poniendo preguntas, te está haciendo como en ese momento mismo estar así como trabajando, así como... Bueno, la última película la tercera y última que yo elegiría, otro cineasta que me gatilló mucha inspiración fue Les Blanc, que es un cineasta norteamericano, no tan conocido, y es un cineasta que, no sé, en los años 70, 60, filmó mucho en 16 milímetros, filmó mucho en el sur de Estados Unidos y también al final vivió en California, cerca de donde yo viví. De hecho, él es el director de la película Burden of Dreams, la película que yo tendría que elegir esa película, por ejemplo, Burden of Dreams, que es la película que él filma sobre el proceso de rodaje de la película Fitzcarraldo de Werner Herzog en Perú. Yo creo que Burden of Dreams es una mejor película que Fitzcarraldo, en realidad, personalmente. Y no solamente por la película misma, pero por la mirada de Les Blanc y por la trayectoria de la forma que él se acercaba al cine y qué es lo que pensaba en el cine. Justamente él filma un cineasta, Werner Herzog, que tiene un pensamiento épico sobre el cine, romántico, ¿no es cierto? Colonizadora, donde hay un retrato de un colonizador que llega a Perú con esta idea de traer la ópera a la selva y de subir un barco, de hacer que un barco pase una montaña, ¿no es cierto? Porque no hay un río y necesita que el barco pase. Es un cineasta que filma a otro cineasta en esta búsqueda épica del cine. Pero Les Blanc es todo lo contrario de esta búsqueda épica. Trabajaba en Estados Unidos filmando desde como comunidades regionales, en general rurales, haciendo retratos de estas comunidades o festividades que hacían, o retratos de personas, de músicos, Lightning Hopkins, Mississippi John Hurt, muchas diferentes tradiciones folk, de comida también. Tiene pequeñas películas, como muchos cortometrajes. La mayoría de su obra son cortometrajes filmados en 16 milímetros, muy a pulso de la vida y retratos de vida que nunca tuvieron como grandes como aspiraciones, nunca tuvo una necesidad de intentar acercarse al mundo de Hollywood e industrial. Él es famoso por haber hecho sus propias como funciones, incluso como antes de mucha red de festivales de cine en Estados Unidos, en los años 60, por ejemplo. Él iba a cines independientes, mostraba su película, llegaba con su película, la proyectaba, la mostraba, vendía, como a veces tenía su propio merchandising donde él vendía como poleras y camisas hechas a mano. Era todo así grassroots, todo hecho a mano, todo do it yourself cine. Segunda parte. Acabamos de escuchar un fragmento de Inventario Churubusco, de Elena Pardo. Sí, me acuerdo que hablaron de este espacio como del laboratorio Churubusco, algún laboratorio donde ustedes tenían como acceso, habían hecho alguna residencia o tenían, si me acuerdo bien,
tenían como acceso a una parte de ese espacio para trabajar un tiempo, ¿no es cierto? Sí, pues Era un acá laboratorio existe grande. un laboratorio, el laboratorio de cine que está en los estudios Churubusco, que fue como este espacio donde se desarrolló el cine en la época de oro. Ya era un laboratorio gigante, pero pues ya con el tiempo pues ya hay menos películas que se revelan y tal. Entonces había una posibilidad de pues ahí medio colarnos o meternos a uno de los espacios que había vacíos y bueno, pedimos permiso porque no es tan fácil ahí meterse. Claro. Y estuvimos un año, invitamos a varios cineastas que como que propusieran un proyecto para desarrollar en ese año. Como 12 cineastas mandaron algo y a lo largo del año iban desarrollando diferentes propuestas que a ellos les interesaba en colaboración con los trabajadores del laboratorio, y pues la verdad que estuvo bien. Y eso Pues fue muy ese trabajo inventario Churubusco, es de ese tiempo que estuvieron ahí. Sí, pues ese fue el trabajo que yo hice en ese contexto. A mí me tocó hasta el final, o sea, yo que hacer mi propuesta, digamos, porque más bien nosotros estábamos gestionando esta residencia para los otros compañeros. Y entonces a lo largo del año que estuve ahí vi que tenían como esta obsesión con el inventario. Cada tanto venían a hacer el inventario de lo que había dentro del cuarto donde nosotros estábamos trabajando. Entonces todo está inventariado y así, las escobas, todo. Entonces como que me parece muy interesante esta como ahí medio obsesión con el inventario y ya de ahí con esos objetos. Pues de ahí salió un poquito. Esa película me gusta mucho, es muy lúdico y también en los créditos se nota que es una película que hicieron que dirigiste tú, pero con los trabajadores de Churubusco, de los estudios, ¿no es cierto? Sí, como del que laboratorio. Sí, estuvo muy divertido. Todos son los trabajadores del laboratorio, porque cada quien proponíamos los proyectos directamente a ellos, así como nos juntábamos en un salón que ellos tienen ahí de proyección y les contábamos lo que queríamos hacer y entonces ya de ahí ellos se proponían para participar en tu proyecto. Decían, a mí me interesa eso, yo quiero participar. Y entonces, qué bueno. Pues era como una colaboración. Y entonces pues los que salen en ese pequeño corto, pues son los que decidieron entrarle desde el inicio que les parecía atractivo. Y entonces me ayudaron a animar, salían de actores, pero sobre todo en la animación. O sea, ellos eran los que estaban siempre moviendo las cosas y entonces, esa animación, la forma que la trabajan ahí me gusta mucho porque es como, bueno, está en 16 milímetros, parece, ¿no es cierto? Sí. Ese trabajo. Y también es como hay algo muy lúdico de cómo trabajan con los objetos, como sillas, cosas muy cotidianas, ¿no es cierto? Como latas de cine. Y también aparecen ahí como de vez en cuando colados, como se nota que hay una persona en un frame. La animación como no es como prolijo en el sentido como tradicional, es mucho más abierto y como revela el proceso de trabajo. Se nota que hay personas atrás que están pasándolo bien, que están experimentando y que están haciendo algo juntos. El trabajo tiene un espíritu ahí que me interesa mucho, que me atrae mucho, siento yo. Esa forma de hacer cine, esa manera de plantear cómo hacer una película o incluso que es una película, se nota en ese trabajo tuyo, Inventario Churubusco, como un acercamiento que yo personalmente me siento muy afín, de que hay algo que la animación es parte de una forma de relacionarse con un entorno, con un espacio, tanto en la producción como en la metodología, con las personas con quien uno trabaja, en un taller o un laboratorio o algo así, un espacio más colectivo. Y también como revela este lenguaje, siento yo, donde hay mucho más posibilidades de implantar el juego al centro de una película. No sé cómo sientes eso tú en ese trabajo que hiciste tú, si estas cosas fueron como muy conscientes o si usualmente trabajas de esa manera. Yo creo que algunas cosas sí, por ejemplo, pues sí era una idea desde el inicio que fuera un proyecto colaborativo con las personas, o sea, porque era la idea, ¿no? Como intercambiar conocimientos, o sea, por su lado ellos nos enseñaban cosas del laboratorio, porque pues ellos son expertos en eso y ahí trabajan desde hace muchos años. Y por otro lado, nosotros llegábamos con algunas ideas y les proponíamos que nos ayudaran a realizarlas. Entonces, pues sí era parte como del juego y sí era como un juego, porque la verdad es que era muy divertido.
como que sacarlos de su trabajo cotidiano, o sea, normalmente pues estarían en su área, porque además es el cine, o sea, este laboratorio es como de la industria, ¿no? De la grande industria. Entonces los trabajos son muy específicos y muy seccionados y muy así, ¿no? Entonces el que hace una cosa solo hace una cosa por 40 años, ¿no? O sea, como que incluso otra de las compañeras de las amigas que estuvo ahí, que fue Naomi Uman, les hizo un taller de revelado a mano en cubetas, y entonces pues había gente que sabe del revelado, pero había gente que a pesar de estar ahí de muchos años nunca habían tocado de esa manera la película, ¿no? Como en una cubeta revelar así. Yeah. Y entonces estaban felices de pues como que ese nuevo acercamiento a un trabajo que ya de por sí hacían. Entonces eso, como que cada persona que llevó una propuesta pues inventó un juego nuevo con ellos y pues se fueron integrando. Entonces sí, la verdad que ya como a mí me tocó ya muy al final, pues ya había una relación más cercana, más de confianza. Entonces pues creo que eso ayudó también a que donde les dieran confianza participar, opinar, meter la mano, tal, ¿no? Entonces, qué lindo. Yo creo que eso determina el lenguaje como que nosotros vemos tanto. Yo creo personalmente siento que las películas, especialmente largometrajes de ficción, pero también cortometrajes, también documentales, como terminan como muy homogéneos muchas veces, precisamente por este planteamiento que hay tan industrial en el cine. Incluso hasta el cine a veces más independiente. Hay un recorrido así como de procesos súper establecidos, como desarrollo, preproducción, producción y rodaje, postproducción, exhibición, distribución, ¿no es cierto? Y yo creo que esa especialización, ese como planteamiento de como si fuera obvio para el cine y natural y que siempre tiene que ser así, incluso como se enseña muchas veces en escuelas de cine, comenzando desde ahí, siento que es como la manera que la industria cinematográfica de alguna forma en muchas partes del mundo ha logrado como un poco contaminar el agua del arte cinematográfico y generando esta polarización tan extrema entre experimental y narrativo, ¿no? No es natural que la experimentación esté desligada de lo narrativo también, siento yo. Esto, por ejemplo, no vemos en literatura, ni en música, ni en poesía. Como lo que es narrativo o donde nace un narrativo puede ser perfectamente experimental. Entonces, me parece que el cine termina como consolidando, categorizando y generando estas como áreas especializadas que tienen que ver con industria, que tienen que ver con mercado, que tienen que ver con cómo se distribuyen y cómo se exhiben trabajos y cómo se hacen. Y yo creo que justamente cuando veo ese trabajo, ese corto como Inventario Churrubusco tuyo, y veo que estás en un espacio industrial de cine, clásico, pero propones otra forma de jugar con el cine, de crear cine, con los mismos trabajadores que, como tú dices, estaban trabajando décadas en el mismo lugar, pero quizás nunca habían tocado el cine de una cierta manera, o nunca habían revelado de una cierta manera, o nunca habían ido a una área que hace otra persona. Yo creo que la experimentación en el cine tiene que ver con eso, tiene que ver con esa curiosidad y ese planteamiento y esa sospecha, para mí, como innata en lo que se supone que es correcto hacer o se supone lo que es profesional hacer. Yo creo que para mí tengo una profunda sospecha que siempre he tenido por alguna razón y una especie de inquietud con cualquier autoridad o sistema que impone como formas de hacer las cosas, ¿no? A mí me encanta trabajar en el cine pensando un poco como lo que tú estabas diciendo con la animación, de revelar el proceso también. A mí me gusta mucho pensar que estoy como abriendo el capó del auto y no estoy como... Tengo curiosidad, tengo interés de saber cómo funcionan las cosas y cómo funciona la imagen, cómo mueve. No estoy conforme con simplemente agarrar una cámara y correrla a la velocidad, a dejarla en una especie de seteo y decir ya rec o filmemos, ¿no? Como siempre desde el inicio
me ha interesado eso, de saber cómo funcionan las cosas y de ir como desmantelándolas o sacándolas de alguna manera, abriendo la caja oscura y mirando adentro y viendo cuáles son las relaciones posibles entre las cosas ahí. Pues yo creo que, por ejemplo, esa residencia que hicimos fue esa invitación a otros artistas también a que dijeran, bueno, a mí se me antojaría explorar esta cosa que en ese espacio de estas características. Entonces, por ejemplo, hubo alguien más, Andrés Pardo, que ahora vive en Uruguay, me parece. Él está interesado en intentar revelar con productos naturales, ¿no? Como que sustituir algunos de los químicos del laboratorio por plantas o cosas de origen natural que sean menos tóxicas. Y entonces les metió ahí al laboratorio, o sea, a la parte de la química del laboratorio, y entonces estuvo con ellos así revelando con Jamaica, con tés curativos. Oh, wow. y pues también fue una experiencia buena para ambos lados, de que entonces ellos hacían las pruebas que normalmente hacen pues así súper profesionales y de laboratorio para ver cuánto tiempo debería quedarse en el químico, o cuánto tiempo no sé de qué, o a qué temperatura. Entonces todo eso hicieron como unas... al final hay un impreso donde ponían ahí todos sus resultados de esa investigación. Entonces, bueno, desde ahí pues nunca se les había... Es que en ese, justo lo que tú dices, ¿no? Como que hay esta cosa de profesionalización en la que no puede salir mal, ¿no? Entonces tiene que ser perfecto, los estándares del revelado, tal. Entonces no... Lo que se sale ahí de un poco de eso, pues no es aceptable, pero de pronto llegas con otra propuesta como estos revelados y es como, bueno, es otra cosa que viene, estamos intentando ver si revela, a lo mejor ni siquiera revela. Claro. Entonces otro juego, se propone otro juego y la verdad los trabajadores del laboratorio fueron muy, muy abiertos a entrarle a todos los juegos que cada quien propuso, ¿no? Incluso hubo quien les dio clases de yoga. O sea, hubo de todo. Pero bueno, pues sí. También me parece que lo que platicas aquí, bueno, lo que me dices de pues las escuelas y la manera como de pronto pareciera que solo hay una forma de hacer el cine o de pensarlo, de los procesos, pues sí es algo que yo creo que pasa en todos lados, como que creo que las escuelas se van mucho hacia la industria, o sea, hacia la idea de industria, o sea, podría decir, o sea, como que la gente pueda trabajar en esa industria, ¿no? Que tenga las herramientas para trabajar en esa industria y entonces como que se concentran mucho en que tengan esas herramientas profesionales para llegar ahí y estar en el lugar adecuado, ¿no? Y no chocar con unos estándares que existen, tanto en lo narrativo o en la técnica de lo que se ve, de lo que se escucha y que tengas entonces el kit, ¿no? De herramientas para llegar ahí. Que bueno, yo creo que hay ese cine y está muy bien y tal, pero como que lo que es triste es que no incluyen también el otro lado, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien. Bueno, es así, hay esa línea y hay quien quiere trabajar en esa línea. Claro. Pero como que dejan poco espacio a hablar de los otros cines, ¿no? De las otras maneras o incluso de inventar maneras, ¿no? Como decir, somos personas que podríamos crear cada uno una manera de hacer. Siento que se pierde un poco pues la riqueza de posibilidades si hay una intención de inicio de como caber en ciertos espacios. Y entonces ya se vuelve, dijera otra amiga sobre la lengua, pues se vuelve como un monocultivo, ¿no? Como un monocultivo. Sí, totalmente. Vamos a sembrar estos arbolitos de estos que solo son los buenos porque los otros como no nos dan algo que se pueda usar, ¿no? Como solamente pinos de este tipo, porque esos los podemos cortar y usar para la madera. Y entonces estas otras plantas hay que como sacarlas, ¿no? Sacarlas de este espacio porque nos quitan a lo mejor tal y no sirven, ¿no? Entonces, pues claro. Como que como necedad en la que a veces, bueno, uno mismo a veces se pierde, ¿no? Como decir, bueno, no sé, pues es posible que te preguntes, yo mandaré, o sea, ¿cuándo cierra esta convocatoria? No sé qué, o sea, como apresurar de pronto procesos para decir, sí, porque quiero... Bueno, ahora estoy yo haciendo un proyecto trabajando con plantas y tintes naturales o sea, plantas que pintan, o sea, plantas que tiñen y plantas que curan y plantas que revelan, ¿no? Como algo así estoy tratando de hacer. Y entonces, bueno, como muchos años viví en Oaxaca, ahora ya estoy de vuelta en la Ciudad de México, pero en esos años pues conocí personas con las que sigo colaborando
y una de ellas es Beto Ruiz, que es un artista textil, y desde entonces él desde que lo conozco, pues ha teñido con tintes naturales, ¿no? Sus hilos y tal. Bueno, él es una persona a la que me puedo acercar, que hemos colaborado en muchos proyectos, y entonces hay mucha facilidad para decir, bueno, vamos a hacer esto juntos y arrancamos, ¿no? Llego ya con la cámara y pues ya hay una historia, ¿no? De colaboración, de amistad, también de entendimiento de qué quiere cada quien, qué desea de ese proceso, como, en fin, como que hay ya más o menos hemos establecido una manera de trabajar juntas de distintas maneras, ¿no? Pero después también era necesario acercarme al tema de las plantas que curan. Y entonces, pues ahí hace poco hice un proyecto sobre minería y ahí por eso llegué a una comunidad con un colectivo de una radio comunitaria y hablamos sobre la defensa del territorio en diferentes maneras. Y una de las personas que entrevistamos se llama Lilia Pérez y en esa material, en esas entrevistas, nos platicó que estaba empezando un herbario en su comunidad, que es Tlahuitoltepec, y que pues le interesaba que fuera en su propia lengua, que fueran las plantas de su zona, porque en realidad era un proyecto para su comunidad, ¿no? Como tratar de hacer un catálogo de plantas. Entonces, pues ahora la volví a buscar, ahora para hablar de esto. Y entonces como que requirió muchas conversaciones y tiempo para realmente ponernos, o sea, que entendernos bien cómo trabajar, pero cómo no ser tampoco extractivista en ese sentido de voy a este lugar y voy a filmar y ya me voy. Sí. Entonces, cómo no tocar o sea, no llegar a ese lugar de una manera extractivista. Y entonces pues seguir más bien los procesos que ellos te van proponiendo también. A ver, entonces hay un tiempo donde vamos a hablar mucho, vamos a intercambiar ideas, vamos a ver ella cuál es su deseo con respecto a esta interacción que vamos a tener. Uh-huh. Requiere tiempo y quizá mucho más tiempo de conversación que lo que en realidad fuimos a filmar. Pero todo eso es un proceso como de aprendizaje para ambas, yo creo, y como que de establecer unas ciertas metodologías de trabajo, yo qué sé, como formas de, como tú bien lo dices, es como la vida, ¿no? O sea, cómo yo quiero relacionarme con esta persona, cómo quiero establecer una relación como de respeto, de amistad, pero también de divertirnos en el proceso, de, no sé, o sea, como sí. Requiere otro trabajo bien distinto. Es como lo que estamos viendo en el sur de Chile o en muchos lados, como donde vienen empresas que no tienen nada que ver con las comunidades de un cierto territorio, sacan los árboles o queman los árboles nativos, plantan pinos o eucaliptus porque son maderas que van a poder vender en el extranjero o en otros lados y que van a poder lucrar mucho de eso. Y se hace cine de la misma manera, se hace cine muchas veces de esta misma forma. Lo más nocivo, a mi juicio, es que se va a territorios así desde afuera, pero se plantea historias que son como supuestamente valorando y rescatando, por ejemplo, ciertas comunidades o ciertos valores, como que muchas veces en el cine un cineasta va y entiende justamente lo que es distribuible y decide hacer una película que tiene que ver justamente con temáticas políticas de contenido, como que son taquilleras en ese momento, que sabe que se va a poder interesar y provocar interés y curiosidad y va a poder vincularse a redes de distribución, pero finalmente ese cineasta muchas veces no tiene nada que ver con la vida de ese lugar, ¿no es cierto? O la gente que vive ahí, o las luchas o historias de la gente de ese lugar, ¿no? Es muy diferente plantear una película desde la forma que tú estás hablando también, de ir a un lugar, convivir o trabajar en el mismo lugar donde uno vive, o irse a otro territorio vinculándose con una comunidad de gente que vive en ese territorio, permaneciendo con esa gente, trabajando en conjunto, ¿no es cierto? No sé si has visto la película Foragers de Jumana Mana, que es una cineasta palestina. Ella
ella va a Palestina y filma con su familia y gente de su propia, no sé, los vecinos de su familia, que están justamente buscando plantas para sacar, para cocinar, plantas tanto medicinales también para cocinar, pero que es ilegal. Israel ha dicho que es ilegal sacar estas plantas. Y son plantas que han estado sacando desde hace generaciones y generaciones. Y se ve en esta película Foragers cómo estas personas intentan por su propio uso, en sus propias familias, acceder plantas que siempre han podido acceder, siempre han cultivado, que tiene que ver con su vida, su entorno, y que quieren utilizar para sus cuerpos y su comida, pero alguna estructura exterior, en este caso Israel, dice que es ilegal hacer eso y que no se puede, ¿no es cierto? Pero empresas israelíes están justamente cultivando esas mismas hierbas y plantas y vendiéndolas a palestinos, ¿no es cierto? Entonces hay como todo como contraste ahí. Esto me recuerda mucho a procesos de creación cinematográfica también. Yo creo que puede ser una película interesante para ti con lo que has hablado de la película que estás haciendo de plantas. Buenísimo. Pues ya tengo muchas tareas para ver. Bueno, pues ya creo que se nos acaba el tiempo. Seguiremos. También creo, sí. Pues muchas gracias por la platicada. Sí, ha sido muy bueno hablar contigo, Elena, y no sabía cómo iba a funcionar esto, estar sentado solo en una habitación y verte en pantalla con audífonos, sí. Y micrófono, pero funcionó súper bien y siempre es grato hablar contigo. Espero que nos vemos pronto. Igualmente, qué gusto verte hablar, aunque sea en esta modalidad así medio extraña, pero qué gusto platicar contigo un ratito y pues a ver cuándo vienes otra vez por acá. Ojalá pronto, ADF. Bueno, pues nos vemos. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 6ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Santiago Mitre, Esteban Bigliardi, Teo Kurt, Rodrigo Moreno, Ana Cristina Barragán, Luis Ñeco, Alejandro Landes, Sofía Quiroz Ubeda, Nele Bolatz y Alberto Gracia. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Nael Satala y Elena Pardo. Idea: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción: Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones: Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones: Fernando Peña. Coordinación de invitados: Mónica Pérez. Edición y música original: Andrés Solís. Voz: Elvira Liceaga. Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Nael Satala en Chile, Karen Cruces en Filmosonido. Grabación de Elena Pardo en México, Andrés Solís en NAF Audio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.